días, estimados estudiantes. Hoy día vamos a hacer una clase, en realidad van a ser dos clases en una. ¿No? Primero vamos a tomar el tema de el cambio, ¿no? De la filosofía clásica griega, y vamos a hacer un corte bastante abrupto hasta la filosofía medieval. Incluso de la filosofía medieval solamente vamos a ver el tema que nos interesa, que es el tema de los universales. ¿Qué vamos a ver con los universales? Vamos a ver primero cómo se ha instituido el problema en la Edad Media y cómo este problema ha sido una bisagra para hacer un cambio de paradigma en el pensamiento. Y en ese cambio vamos a ver a uno de mis autores, uno de mis filósofos preferidos, que es Guillermo de Ockham. Entonces, son casi tres clases muy comprimidas. Y para esto supongo que ya han debido ver o terminar de leer, perdón, el libro que les encargué, El nombre de la rosa, ¿no? Hemos tenido todo el semestre para leer el libro. No está en el programa virtual que he subido tomar un examen del libro. Espero también que hayan podido ver la película. No es para nada lo mismo, no tiene nada que ver ver la película El nombre de la rosa con leer el libro, pero bueno, por lo menos para que se hayan ubicado en el contexto medieval, ¿no? Es decir, me parece una buena ambientación lo de la película, lo del nombre de la rosa. Entonces, vamos a comenzar con la primera parte, que es la contextualización en la Edad Media, pero una contextualización de índole filosófica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me interesa poner en el tapete en esta introducción al mundo de la filosofía medieval? En primer lugar, la filosofía medieval va a tomar el relevo de la filosofía, ¿no? Toda esta filosofía clásica la filosofía que había surgido en el mundo griego y después pasa al mundo latino, es decir, al mundo romano, ahora decididamente se instala en Occidente y se instala con un cambio de paradigma. A pesar que sigue la filosofía, ¿no? Con el dominio, con la administración de la razón, de la lógica, ahora el mundo es distinto, la cosmovisión es diferente. Yo considero que la cosmovisión del mundo occidental es antípoda a la cosmovisión del mundo griego. Entonces hay cuestiones muy importantes en esa cosmovisión que van a cambiar también la dirección de la filosofía en la Edad Media. Es muy conocido que en la Edad Media se dice que la filosofía pasa a ser la sirvienta de la teología. Claro, estamos en una Edad Media donde está el cristianismo, se convierte en la religión universal, en la religión oficial, ¿no? Es una Edad Media que tiene también una etapa larga. Comenzamos el siglo IV después de Cristo, en la Baja Edad Media, en esa Edad Media donde se va a destruir toda la ciencia, el conocimiento. Es muy común también visualizar esta etapa de la historia con cierto oscurantismo, ¿no? Ya ese mundo elevado, el mundo del conocimiento griego, romano, cae ante la fuerza de los bárbaros, de los hunos, de los visigodos, y va a haber un largo periodo donde estas fuerzas barbáricas van a asolar Occidente, van a asolar el mundo civilizado, y toda esa alta cultura se va a perder. Es recién a partir del siglo IX, el siglo X de la Alta Edad Media, que el conocimiento, que la cultura, que el pensamiento, las artes, la filosofía va a volver, ¿no? Entonces es de ese mundo del que estamos hablando, y es un mundo que vuelve
a través de la religión católica. Tienen mucha preponderancia en el conocimiento los hombres religiosos, los curas, los monjes, las abadías antes de las universidades van a ser grandes centros de cultivo del pensamiento, del conocimiento, de la sabiduría y de la ciencia. Eso es lo que me hubiera gustado que ustedes puedan ver en la película, o mejor leyendo El nombre de la rosa, ¿no? Como en esta abadía eh, va a estar concentrado todo el conocimiento universal del momento. Los monjes, los curas o los sabios, ¿no? Los filósofos. Pero en ese afán de la religión, de incluso invadir espacios terrenales, el Papa va a adquirir un poder tan grande que va a disputar ese poder celestial al poder terrenal, ¿no? Entonces hay grandes disputas también. En la Edad Media es la edad de las disputas. Hay grandes disputas del orden terrenal, de los poderes, los papas contra los emperadores, ¿no? Disputándole ese poder terrenal, porque el papado, como cabeza del catolicismo, llega a tener grandes poderes terrenales, disputa territorios, disputa el monopolio económico, pero también hay grandes disputas del orden eclesiástico. En la Edad Media se va a consolidar la doctrina católica, ¿no? Van a haber muchísimos concilios, hay diferentes concilios para definir los evangelios, cuál es la verdadera palabra de Dios, sobre todo para definir el nuevo evangelio. Se van a disputarse los evangelios apócrifos, van a definir cuáles son los verdaderos evangelios. Y por supuesto, esta palabra, este sentido teológico de la historia, ¿no? Se va a imponer también en la filosofía. De esa manera, entonces, la verdad filosófica en la Edad Media es la verdad de Dios, es la verdad la búsqueda de la verdad es la búsqueda de Dios, porque Dios está representado con la última verdad, la verdad de origen, la verdad absoluta. Entonces los filósofos que son religiosos, hombres de fe, en su búsqueda de Dios van a buscar en realidad la verdad y de esa forma la filosofía simplemente va a empujar, va a ser como una ayuda, como la sirvienta de la fe, porque a la verdad de Dios no se llega por la razón, se llega por la fe, ¿no? Entonces estamos en ese ámbito, en ese mundo, y donde esta búsqueda de la verdad no depende solamente de uno. Uno puede ser un hombre de buena fe, un hombre muy creyente, un hombre muy religioso, pero mientras la voluntad divina no se revele ante el que busca, ese encuentro no va a poder suceder. O sea, no es de la voluntad, del ansia, del deseo, ¿no? Del amor del que busca, del filósofo, el que va a permitir encontrarse con la verdad divina, sino es la voluntad de Dios. Entonces, ahí es un mundo cristiano que emerge y es un mundo que tiene una cosmovisión completamente distinta a ese mundo de origen de la filosofía que es el mundo griego. Entonces yo hago como un cuadro comparativo, así donde se ven estas dos posiciones antípodas. Y esto que les digo les va a ayudar a contestar algunas preguntas que están como ejercicio en el texto que les he pasado. Primero, una de las diferencias más importantes es en la concepción de creación del mundo. En el mundo griego no hay este concepto de creación que hay en el mundo judeo-cristiano.
Todos por cultura general sabemos que en el Antiguo Testamento, y esto es dogma de fe prácticamente en el mundo cristiano, es Dios quien crea de la nada todo el mundo. Sabemos el Génesis, la historia del mito de creación del Génesis, cómo Dios primero separa la luz de la oscuridad, las aguas de las tierras, y va creando todos los seres hasta que finalmente el último ser que crea es el ser que ha creado a imagen y semejanza de sí mismo, es decir, el último grado de perfección que es el ser humano. Es la teoría creacionista que adoptan los cristianos. El mundo, la creación, viene de un Dios que crea a través del pensamiento y de la palabra todo, el universo, los seres, las cosas. Antes de Dios no existía el mundo, no existían las cosas, no existía el ser humano. Esa visión es completamente diferente. En el mundo griego no hay la creación, no existe el concepto de creación. Las cosas estaban siempre, las cosas existían, el universo, las cosas, los elementos, los fenómenos existían siempre, ¿no? Existían, las cosas existían, eran. Entonces, esa concepción de la creación es bien importante, porque de esa concepción del mundo emerge el filósofo griego. De esa concepción del mundo cristiano, creacionista, emerge el filósofo cristiano. Para el filósofo griego, entonces, que lo máximo que tiene es un dios ordenador, un demiurgo, la filosofía parte del ser, de descubrir el ser de las cosas. Hemos, en las varias clases que ya hemos tenido de filosofía, ¿qué es lo que le interesa al filósofo? Es llegar a descubrir, a conocer, a comprender el ser de las cosas, el origen, el fundamento, lo esencial de las cosas, ¿no? Eso es, parte entonces en su reflexión del ser. Y este ser, esta existencia de las cosas ha estado siempre ahí. En cambio, ¿no? Para el cristiano, para el filósofo cristiano, y esto es pues más complicado, porque él tiene que partir de su reflexión del concepto de nada, ¿no? De nada, porque están en relación el concepto de ser del mundo griego, de esta cosmovisión griega, ¿no? De la existencia siempre de las cosas, a diferencia del filósofo cristiano, ¿no? Que no tiene un sostén para empezar su filosofía, sino empezar de la creación de la nada, empezar a reflexionar desde su origen, que es la divinidad. Entonces, eso también va a definir su situación en el mundo. ¿Cómo se siente, cómo está situado en el mundo bajo esta concepción el hombre griego? En realidad, su ser situado es muy parecido al ser situado andino o al de los pueblos indígenas, ya sean estos africanos, ya sean estos escandinavos o de los indígenas americanos. El griego tiene una cosmovisión cosmocéntrica, es decir, el hombre está inserto, al igual que los seres existentes, que la naturaleza, que los animales, que el universo, es parte de un cosmos, ¿no? Es parte, está en armonía, es parte de un cosmos. Esa es la visión, ¿no? Del mundo que tienen los griegos. En cambio, este mito creacionista que le ha dicho al cristiano que es el ombligo, el centro del universo, porque está creado a imagen y semejanza de Dios, hace que su visión del mundo sea antropocéntrica. Él
se considera por mandato divino el administrador de este mundo que Diosito le ha depositado en sus manos, porque acuérdense, en el Génesis prácticamente Dios le nombra, ¿no? Le ofrece todo el universo que ha creado a sus manos. Y esta visión antropocéntrica es muy complicada para el desarrollo de Occidente, porque está ligada también a sus visiones de desarrollo, a sus visiones de temporalidad, de tiempo. Para el mundo griego y para el mundo que no es occidental, el tiempo, la mirada histórica es una mirada circular. Los tiempos vienen y van, ¿no ves? Es la mirada circular heraclitiana, ¿no? Es el devenir, es el devenir que para los pueblos indígenas se representa como el círculo de la serpiente. Acordémonos de la maravillosa película que hemos visto. Esta película, ay, se me ha olvidado el nombre, bueno, ya saben ustedes a qué película El abrazo de la serpiente. En el abrazo de la serpiente se recoge, pero de manera maravillosa, esta cosmovisión, ¿no? Indígena de lo que es estar inserto en armonía, en conexión con la naturaleza, con los animales, con los astros, con el universo. Esa concepción también temporal del mundo, esa concepción circular, el abrazo de la serpiente. En cambio, esta concepción de la historia del mundo de Occidente es completamente diferente, es lineal y progresiva, ¿no? Es lineal y progresiva. El mundo va hacia dónde, el ser humano y el mundo hacia dónde está dirigiéndose en esta cosmovisión occidental cristiana, judeo-cristiana, se están dirigiendo al final de la historia que en el mundo cristiano está simbolizado por el apocalipsis, donde ahí los vivos y los muertos serán juzgados y que patatín y que patatán. Esta mirada lineal de la historia marca también su relación con el progreso, con la ciencia y con nuestro hábitat. Todo tiempo pasado es un tiempo que se ha dejado, todo es progresivo, la ciencia es progresiva, ¿no? Entonces ahí esta mirada, además antropocéntrica, donde el que tiene el poder hegemónico de este tiempo, espacio, de las cosas que ocurren en el universo, es el ser humano. Gracias a esa mirada, ¿no? Estamos como estamos, porque es una mirada depredadora. El ser humano cree que ha sido nombrado administrador del universo, de la naturaleza y que puede disponer de todo aquello que está a su servicio. Y esta disposición ha permitido al mundo de Occidente ser depredador no solamente con la naturaleza, sino de ser depredador también con los otros. Ahora, en cuanto a la moral pues es muy distinta, es diferente. La moral del mundo, la moral del mundo griego, lo hemos visto, si se acuerdan, en el power que les he pasado de Sócrates, ¿no? El intelectualismo griego, sobre todo eso que define a la moral del mundo griego, el intelectualismo ético que busca el bien, la virtud, ¿no? La justicia a través de un emprendimiento propio intelectual. Los que son malos son los que no han podido conocer, los que les ha faltado emprender ese camino de conocimiento, ¿no? Ese es el intelectualismo ético que predomina en la filosofía del mundo griego, que además está signado por las leyes, ¿no? Por el ethos, ese ethos que se va a objetivar en las normas, en las leyes, ese mundo político que se desenvuelve a través de la obediencia a sus leyes. En el mundo judeo-cristiano, en el mundo cristiano, no. La moral está definida
por el mandamiento divino. Ya en el Antiguo Testamento los judíos tenían sus 10 mandamientos escritos en piedra, ¿se acuerdan, no? De los 10 mandamientos. Entonces, el mundo cristiano va a exacerbar ese mandamiento divino. Es decir, ¿quién alcanza la redención? Los buenos cristianos que actúan acorde a la palabra de Dios. Ya está definido el comportamiento. Tú tienes que, para ser buen cristiano, tienes que ser así. Tienes que bautizarte, tienes que vivir acorde a la palabra divina, ¿no? Entonces, es distinto. La moral cristiana es muy distinta a la moral griega. En cuanto a la autorrealización, ¿no? Estoy ligando las cosas. Claro, entonces, alcanzar la redención para el mundo cristiano es alcanzar la autorrealización. No importa, aquí has venido a este mundo a sufrir. Este mundo es un valle de lágrimas, ¿no? Esa es la concepción terrible también del mundo cristiano. Tal vez sea muy realista, muy pragmática, no es el sufrimiento, está ahí, pero tú vas a ser redimido, ¿no? A través de Cristo. Entonces, en ese camino aparece la fe, la religión. Tú vas en busca de Dios, vas en busca de la gracia divina, ¿no? Esa es tu fe la que te va a impulsar a llegar a Dios, pero Dios se va a revelar a ti en base a su voluntad, no a tu fe. Entonces, el amor divino se va a revelar como un regalo, como un agape. Aquí está Diosito, arriba es la verdad, aquí está el creyente, impulsado por su fe, ¿no? Ya no es ese amor a la verdad, el eros, ese amor platónico, ese amor socrático, ¿no? Es la fe. Claro que le está empujando un poco también la razón, pero es la fe que impulsa al cristiano a encontrarse con la divinidad. Pero la divinidad solamente se va a abrir a través de su voluntad divina, a través de su gracia, ¿no? De un agape, de un regalo. Se le da la gana, porque si no, no lo va a hacer. Eso es lo terrible, ¿no? No, hay un voluntarismo ético en el mundo cristiano. La gracia, el alcanzar la gracia divina, no lo haces ni con toda tu fe, claro que tienes que tener fe, ni con todo tu amor a Dios, que tienes que tenerlo, sino por la voluntad divina. Todo ocurre en el mundo por la voluntad divina. No es ese amor solamente a la verdad, que era la concepción del mundo griego, ¿no ve? Que impulsaba a este daimon, a este filósofo, a buscar la verdad. Entonces, esa es una primera parte. Yo creo que no nos va a dar el tiempo, o sea, va a ser muy pesado si vamos a querer hacer las 3 partes que yo quiero, pero vamos a hacer una segunda parte y mañana les voy a subir otro video. Entonces, esa es una introducción para ver dónde estamos en este nuevo mundo, en este mundo que se inaugura, ¿no? En el mundo cristiano, en el mundo de la filosofía. Obviamente van a pasar muchos filósofos, muchas corrientes. Hay 2 importantísimas en la filosofía medieval. Primero, la patrística, ¿no? Que se inaugura los primeros años. Y estoy hablando del siglo IV, siglo V, siglo VI. Y posteriormente también va a estar la escolástica, que ya corresponde a la Alta Edad Media.
Entonces, por ejemplo, de la patrística, ¿quiénes son los que inauguran la patrística? Los que van a inaugurar el mundo de la patrística, digo, la filosofía patrística, van a ser los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia que van a ser los primeros obispos, esos hombres, muchos de ellos que van a ser los, los primeros papas, los primeros obispos, los primeros que van a ocuparse de sentar las bases teologales del cristianismo. Por ejemplo, el más importante de esta escuela patrística, tenemos a varios, a San Clemente, a San Gervasio, a San Ambrosio. Entonces, la mayoría además son santos. La mayoría de los padres de la iglesia son santos. El más emblemático de ellos es San Agustín de Hipona. ¿Quién era este San Agustín? San Agustín era un africano, pero era un gentil, es decir, cuando digo que es un gentil, estoy refiriéndome a que es un romano, ¿no? Era un ciudadano romano que nació y vivió en una colonia romana en África, en Hipona. No era negro o de color, no, era un griego, era de ascendencia, era de ascendencia griega, ¿no? El San Agustín en este mundo también, en este mundo romano tan cosmopolita. Bueno, San Agustín, que no era santo en su juventud, era al revés, era un tremendo díscolo, no era un jugador empedernido, era un borrachín, era mujeriego. Por si un caso, la madre de San Agustín es otra santa, muy conocida por las madres que tienen hijos truanes, sátrapas. Está la madre de San Agustín, es Santa Mónica, la santa de los casos difíciles, los hijos difíciles. Cuando hay una madre que tiene un hijo así tarambana, va y le prende velas a esta Santa Mónica para que ayude a su hijo a encontrar el buen camino, porque eso es lo que hizo justamente San Agustín. Era un tipo muy inteligente, muy brillante, que empezó a estudiar, ¿no? Había un impulso espiritual en él que a pesar que era un truán, un tarambana, quería buscar el conocimiento. Entonces se metió a la secta de los maniqueos, pero en la secta de los maniqueos no encontró ni la paz ni la verdad, hasta que en un huerto, no me acuerdo en qué huerto, en qué diablos de huerto estaba, empezó a estudiar el cristianismo, ¿no? Ya estudiando el cristianismo, en un huerto se le revela, está, fíjense, se le revela Dios. Y con esa revelación emprende entonces San Agustín el camino de la verdad. Entonces, para San Agustín, por ejemplo, la fuente de la verdad no está en la experiencia sensible, no es desdeñable la experiencia sensible, pero la decisión sobre el valor necesario y eterno de la verdad no tiene base en el conocimiento, ¿no?, del mundo concreto, del mundo sensible. Para Agustín, el espíritu no es independiente, sino que esencialmente está unido, como adherido a algo superior. Para Agustín, la esencia de la verdad se encuentra en Dios. Entonces, ¿por qué es importante San Agustín? Porque va a dirigir entonces el camino de la búsqueda de la verdad del mundo cristiano, y ahí se mezcla el cristianismo con la filosofía, para encontrar esa esencialidad de la verdad que es Dios. El camino de la confesión, bueno, San Agustín tiene unos libros fabulosos, ¿no? La ciudad de Dios es una maravilla.
ahí en la ciudad de Dios uno puede ver cómo es el verdadero, cómo tiene que ser el cristiano, cómo tiene que ser el buen gobernante cristiano, pero también tiene sus caminos de la confesión que sí son maravillosos. Era un misógino horrible San Agustín, espantoso, pero bueno, era contexto, el contexto temporal también, pero el camino, el camino de la salvación es una maravilla y tiene mucho que ver también con ese camino trazado por Sócrates para el camino del conocimiento, ese camino, ese recorrido interior. Fíjense que Sócrates tiene mucha relación con el cristianismo. Entonces, San Agustín, en sus caminos de la confesión, nos va a llevar a ese recorrido interior. Porque lo maravilloso de San Agustín, lo que dice aquí, ¿no? El espíritu del hombre no es independiente, sino está siempre unido, como adherido a algo superior a él. ¿Dónde lo vas a encontrar? A Dios también es iniciando tu recorrido interior. Entonces eso es lo lindo de San Agustín, que él también empieza a unir lo que es la fe y la razón. Agustín dice, para realizarse, el hombre debe trascender su razón y entregarse a la fe en Dios. Desde ahí también entonces la razón filosófica empieza a ser dependiente de la fe. Es la sirvienta de la fe. La filosofía pasa a ser la sirviente de la fe. La fe no va a eliminar la razón, pero la razón va a estimular a la fe. La fe va a estimular a la razón y la fe la va a guiar. Primero la fe y luego la razón. Aunque para Agustín siempre hay una complementariedad, no es una complementariedad en igualdad de condiciones. La fe está por encima. Entonces, ¿qué más podría decir de San Agustín que marca tanto esto que significa la filosofía cristiana? ¿Qué más? Yo creo que eso es lo más importante. Entonces, ese es el mundo de la patrística con lo que se inicia el cristianismo como corriente filosófica, ¿no? O sea, hay la filosofía cristiana, perdón. Claro, hay una mezcla entre filósofos y cristianos, entre santos y filósofos. San Agustín de Hipona pasa a ser un santo importante de la iglesia y es uno de los filósofos más importantes de la Edad Media. Lo siguiente, pasamos. Ya del siglo, eso ha ocurrido el siglo IV. Ahora, del siglo V al siglo IX, esa sí es una etapa complicada de la historia. Ahí como, ese es el oscurantismo, ¿no? Huizinga va a reivindicar la Edad Media y va a decir, no, esa concepción del oscurantismo de la Edad Media no va, no funciona. Pero evidentemente ha habido un gran hueco, una gran laguna en este tiempo. Ahí sí, la filosofía, chao. La cultura, sí, lo que ustedes quieran. Hay algunas artes que han destacado, pero de la filosofía, nada. Es realmente del siglo V al siglo IX, no existe la filosofía. Ha caído el Imperio Romano, la unidad política de este imperio se ha desintegrado, es el auge de los pueblos bárbaros, de los hunos, de los visigodos, de los ostrogodos, todo lo que han estudiado ustedes en historia, hasta que finalmente en el siglo IX nuevamente va a aparecer la filosofía. ¿Y cómo va a aparecer la filosofía?
Nuevamente, por favor, lean El nombre de la rosa, vean la película, por lo menos. Va a volver por gracias a los árabes. Los árabes son los que han recuperado a la filosofía a través de Aristóteles. Aristóteles estaba perdido en la primera etapa en la patrística, solamente había Platón. ¿Por qué? Por la escuela platónica. La escuela platónica, ustedes saben, ha sobrevivido 1000 años. Entonces estaba fresca la escuela platónica, pero así, la academia estuvo vigente hasta el siglo V. Entonces Platón estaba muy vigente, pero Aristóteles se había perdido. La escuela aristotélica se había perdido y en el siglo IX, Aristóteles vuelve a la filosofía de la mano del mundo árabe. Y entonces ahí empiezan las grandes abadías a tener enormes bibliotecas, como en El nombre de la rosa, y empiezan a ser centros de acopio del conocimiento. Empiezan a copiar libros de todo lado, ¿no? De todo lado, todos los libros, sobre todo los árabes. Libros del antiguo imperio romano, de todos los lugares del imperio, de ahí todos los libros van recopilando y también produciendo, copiando, produciendo. Entonces ahí surge, en esas abadías, surge la escolástica. ¿Quién es el representante más importante de la escolástica? Hay varios, hay muchos de ellos, pero el más importante es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, que obviamente era un monje, era un cura, era un hombre de Dios, era un hombre religioso. ¿Cuál es el carácter de la escolástica? Va a responder a ese maravilloso renacimiento carolingio, ¿no? Que va a imponer las escuelas, la creación de las primeras universidades, donde en estas universidades la currícula se va a basar en las 7 artes liberales, en el quadrivium y en el trivium que se inventaron quienes, los sofistas. ¿Cuáles son las 7 artes liberales? La gramática, la dialéctica y la retórica. ¿Se acuerdan? Eso es el trivium de los sofistas. Y el quadrivium, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Esas son las artes liberales que inauguran este nuevo conocimiento. Después del oscurantismo viene el resurgir, el renacer nuevamente del nuevo conocimiento a través de las artes liberales que se van a imponer en las universidades que empiezan recién, las primeritas, a crearse con Alfonso X, las primeras universidades. Una de las primeras universidades es la de Notre Dame en París, ¿no? Y hay universidades, no hay muchas, pero en los lugares más importantes van apareciendo las universidades y las abadías como centros también de enseñanza y de aprendizaje. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son los problemas filosóficos en este mundo escolástico? La escolástica es una corriente de la filosofía como la patrística. Patrística y escolástica, corrientes de la filosofía que se instauran en la Edad Media. La patrística en la Baja Edad Media, la escolástica en la Alta Edad Media. Tiene su duración del siglo IX hasta el siglo XII. Entonces, ¿cuáles son los problemas? ¿Qué les interpela a los filósofos cristianos? Les interpela sobre todo los problemas teológicos, ¿no? Los problemas de el dogma. Ay, se hacen unos bollos los filósofos, teólogos cristianos, pero qué manera de estar tan atribulados con el dogma y la filosofía, ¿no? Porque ahí hay una cuestión bien terrible.
quieren que la filosofía explique cuestiones de fe, que la filosofía racionalmente explique dogmas. Gracias a Dios, muchos años después, los cristianos se van a dar cuenta de que eso no funciona y eso se van a dar cuenta con el Guillermo de Ockham. Para la próxima clase, el Guillermo de Ockham. Pero mientras tanto, están pues ahí tratando de explicar el dogma de la virginidad de la Virgen María, están tratando de explicar todos los dogmas de fe. ¿Cuáles son los dogmas de fe ahora? Todos los que son católicos, si se acuerdan del credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, dogma de fe. Sabemos ahora por la ciencia que ningún Dios ha creado de la nada el universo. Pero como somos cristianos, o los que son cristianos, o los que son católicos, ya aceptan el dogma de fe para vivir más tranquilos y porque ya han sabido separar la fe de la razón, ¿no? Creo en Jesucristo, su único Hijo. Uy, eso nos va a llevar a una situación complicada. Creo en la resurrección de los muertos, bla, 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 bla. Todas esas cosas, esos dogmas de fe, estos señores querían explicarlos vía la razón. Y es pues complicado, era sumamente complicado. Justamente uno de estos dogmas de fe, tal vez ser el más importante, es el que va a poner de cabeza a la filosofía. Gracias al problema que va a ser llamado de los universales, la filosofía va a cambiar de rumbo. Entonces, ahora vamos a pasar a explicar esta cuestión del problema de los universales, que es parte importante de las tareas de ustedes. A ver. Veremos. Ahora sí quiero compartir. Voy a compartir mi pantalla. ¿Dónde está? ¿Dónde están? Chun, 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 los universales. ¿Se puede ver? Sí, se ve, Lisa. Ya. Quiero ponerlo lo más grande posible. Ay, no, ya se ha perdido. Ahora. Ah, ya sé lo que he hecho. No quiero hacer debate de los universales. A ver. Quito menos. Ya está mejor así. Sí, ahora sí se ve mejor. Bueno, entonces, primero. Se está viendo bien, ¿no? Ya, entonces continúo. Bueno, entonces, uno de los grandes temas de la Edad Media, pues, el problema de los universales. Este problema surge de un dogma de fe, tal vez del dogma más importante del cristianismo, que es el dogma trinitario. Los que son católicos cristianos saben que el dogma trinitario se refiere a la existencia en una sola entidad de tres entidades: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres entidades que en realidad son una sola entidad. Complicado, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacen los pobres filósofos cristianos? Se meten, claro, ellos vienen de una tradición filosófica platónica y aristotélica.
Para nosotros eso ya debe estar relativamente claro. El problema, cuando hablo de universales, estoy hablando de conceptos generales, de definiciones. Estoy hablando de la idea. Abro paréntesis históricamente para entender un poquito más la cuestión de los universales. Nosotros hemos visto en los métodos de conocimiento, primero de Sócrates, como Sócrates, una cosa importante que hace Sócrates es contribuir con las definiciones universales, con los conceptos. Lo que hace Sócrates en su método de conocimiento a través de la mayéutica es tratar de llegar a la verdad, ¿no? De los términos, de las cosas, a través de definiciones universales. En la filosofía eso nunca se logra porque no estamos buscando definiciones de diccionario. Estamos buscando definiciones que nos permitan llegar a la esencia de las cosas, lo cual nunca se puede hacer. Su discípulo Platón, en su método de conocimiento, establece en la alegoría de la línea o en el mito de la caverna que la verdad de las cosas se establece a través del conocimiento de la idea. La idea, ¿no? La idea es lo que determina la forma, el arquetipo de las cosas, de los mundos, de las cosas concretas en el mundo real. Su discípulo, Aristóteles, en contraposición a su maestro Platón, va a esgrimir su método de conocimiento a través del conocimiento de la sustancia. Ya no hay una separación entre el mundo de las ideas, la forma, y el mundo concreto de las cosas, el mundo material. El conocimiento se da a través del conocimiento de las cosas concretas, de las sustancias. La sustancia, en la sustancia están dos momentos ontológicos. El momento de la materia, de lo concreto, y el momento de la forma, de la idea, de las definiciones universales, ¿no? Eso es. Con ese bagaje están tratando los filósofos cristianos de explicar el problema de los universales y se van a enfrentar con esta cuestión del dogma de fe. El problema entonces tocaba a la pregunta por el ser, que para los medievales era la pregunta acerca de Dios. Para los filósofos griegos, la pregunta del ser de las cosas, de la esencia de las cosas, del fundamento de las cosas, era la pregunta del ser. ¿Qué es lo que buscan los filósofos? El ser de las cosas. Miércoles, para los cristianos entonces se les complican las cosas porque la búsqueda de la verdad es la búsqueda no del ser de las cosas, sino es de la búsqueda de Dios. ¿Y ahora qué hacemos si Dios es un Dios trino? Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el problema del universal es el nombre. Es el nombre que se le da a un conjunto de cosas del mundo que comparten entre sí alguna característica que las define. Ese es el universal para el mundo griego. ¿Y ahora qué hacemos con el mundo, el mundo cristiano? ¿Cómo vamos a nombrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Entonces, ese es el problema de los universales, que me doy cuenta que mejor lo dejamos aquí hasta mañana. Hoy día se va a colgar, termina la clase, para en la tarde ya van a tener esta sesión. Y mañana temprano van a tener la siguiente sesión, que va a ser así más o menos larguita. Entonces, más o menos esto que les estoy colgando a ustedes son el producto de unas 3 clases normales. Dejándoles entonces con el tema de los universales para tratar el día de mañana. Me despido, chicos. Muchas gracias por la atención.